Enfocadas en lo eterno, día 2, audio 3. Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, eso es lo que estamos tratando de entender qué significa. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, decía el apóstol Pablo. Y ahora en el versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses se nos da la razón, se nos argumenta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos buscar esas cosas? Dice, porque habéis muerto. Habéis muerto significa que nuestro deseo por este mundo debería ser como el de una persona muerta. ¿Cómo es el deseo de una persona muerta? Como desea un muerto algo, bueno, así también nosotras deberíamos desear este mundo, dice. Y eso lo podemos entender perfectamente. Quienes hemos nacido de nuevo, dice este versículo, estamos muertos al pecado. Porque su dominio está roto, así como el dominio de la muerte y de las fuerzas malignas del mundo. Entonces, estar muertas significa que quienes tenemos el Espíritu Santo, que mortifica en nosotros las concupiscencias de la carne, quienes tenemos ese espíritu, somos capaces de despreciar las cosas terrenales y desear las celestiales. De otra manera no nos sería posible, hermanas. De otra manera no nos sería posible desear esas cosas celestiales. Por ello, como creyentes, no tenemos excusa. No se nos está permitido decir, no puedo contra este apetito, no puedo contra este pecado. Habéis muerto. Habéis muerto en el griego da a entender porque moriste una vez para siempre. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 6, dice el apóstol allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La muerte con Cristo se ha realizado una vez para siempre en la regeneración. O sea, es una acción pasada, es una acción completa, no es nuestra, porque la efectuó nuestro Señor al darnos una nueva naturaleza, cuando nos hizo nuevas criaturas. Y lo que se nos dice a nosotras, como creyentes, es que debemos desarrollar esa vida espiritual en la práctica. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, andemos en una vida nueva, dice el apóstol. Mira, hermanas, al ser convertidas, el ser convertidas no nos hace incapaces de pecar. Eso lo sabemos por experiencia. El ser convertida significa que tenemos la libertad y el poder para elegir no pecar. El pecado en nosotras debe ser un accidente. El poder del pecado ha sido efectivamente roto. Eso está claro en la palabra. Pero también está claro que la presencia del pecado nos acecha todavía. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol dice así, y a vosotros estando muertos en pecado, describe en este pasaje la condición antes de ser creyentes como muertos. Dice, ustedes estaban muertos en pecados. El concepto allí es necros. Dice, ahora con ese mismo énfasis, debemos matar necro, o sea, debemos matar el pecado. Pablo nos lleva desde la muerte a una vida en Cristo, en donde tenemos que matar al pecado, siempre desde la perspectiva de estar en Cristo y con Cristo. Él es el que hace toda la diferencia en la relación, en esa nueva relación que tenemos con el pecado. Ya no esclavas. Hermanas, habéis muerto implica la posición que tenemos en Cristo. Y haced morir habla de la práctica de un regenerado. Haced morir lo terrenal, dice el apóstol allí a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir.
Dice, nuestra posición es estamos muertas, muertas en Cristo. Y nuestra práctica debe ser haced morir lo terrenal en vosotros. Implica entonces la posición, habéis muerto, implica una posición, y haced morir habla de una práctica. Filipenses capítulo 2, versículo 12, miremos allí el pasaje, dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá no está hablando de que nuestra salvación puede perderse y entonces por eso hay que cuidarla. No, está hablando de la práctica, de que ahora que somos salvas, que tenemos esa nueva posición, debemos hacer morir lo terrenal en nosotras. Por eso debemos estar ocupadas en eso. Amadas, debemos vivir conforme al concepto de la muerte, rehusándonos a permitir que nuestra vida sea controlada por las fuerzas del mundo que nos rodean. Mira, el apóstol Pablo pregunta allí a los colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Él les dice así, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? Porque estaban viviendo como si todavía viviesen en el mundo. Esta pregunta da a entender que los colosenses habían permitido que el mundo determine su manera de vivir. ¡Wow! No nos hemos movido mucho de ese lugar, ¿verdad, hermanas? Ellos habían permitido que el mundo determine su manera de vivir, por eso el apóstol les estaba diciendo esto. ¿Por qué? Como si aún vivieras en el mundo, se someten a esto. No nos hemos movido mucho de ese lugar. Ay, Señor, por eso debes sacudirnos y repetir una y otra vez, con uno y con otro concepto, poner la mira en las cosas de arriba. Mira, hermana, cuando una persona ha confiado en Cristo y todavía vive una vida plasmada por el mundo que la rodea, está viviendo bajo el señorío de los poderes de este mundo. Hermana, déjame preguntarte, ¿quién determina tu manera de vivir? Ojalá tu respuesta sea Cristo, ojalá mi respuesta sea Cristo. Cristo es el que determina cómo vivo. Él determina mi forma de vivir. El apóstol allí cuando escribe a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice, si pues vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en el versículo 9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para este fin Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El gran propósito de su muerte fue para adquirir el señorío de aquellos a quienes Él había redimido, tanto en el vivir como en el morir. Queridas hijas de Dios, como el cielo y la tierra son opuestos, el cielo arriba, la tierra abajo, como ellos son opuestos entre sí, no pueden seguirse al mismo tiempo. No podemos seguir las cosas del cielo y las cosas de la tierra a la misma vez. Y el afecto por las cosas de la tierra debilitará y abatirá el afecto por las cosas del cielo. Sabes que el Señor Jesucristo lo plasma de esta manera, ¿no? En Mateo 6, 24. Él dice, no se puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Vives bajo su señorío? Esta es una pregunta que debemos hacernos. Y a la luz de su palabra y allí en oración, ser sinceras, totalmente sinceras delante del Señor. A Él no le podemos mentir. Si no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo,
Estamos viviendo en Colosenses 2:20, atadas a preceptos de este mundo. Mira, el himno dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del bendito Señor. Si lo terrenal todavía tiene valor para vos, entonces tus ojos no están fijados en Él, allí donde está la gracia y el amor. Volvamos a fijar nuestros ojos en Cristo, ese Cristo lleno de gracia, lleno de amor, y lo terrenal sin valor será. Lo terrenal sin valor será.